links que yo estoy colocando en la plataforma, ¿cierto? Ustedes los pueden ver sin problemas y le dan clic e ingresan aquí aquí entran a la reunión, ¿cierto? Sin problemas, ¿es verdad? ¿Así está pasando? Sí, pues yo entré normal, pero el tema yo creo que descargar la aplicación de Teams para poder Sí. ingresar, pues, no hay problema. Pues no he tenido problema, ¿no? Ok, ingresan a la plataforma, van a las indicaciones que yo les dije, ¿cierto? O por el mensaje que yo les envié interno, ¿cierto? Le dan clic y entran sin problemas, ¿verdad? En mi caso sí. Listo. Sí, en el Y mío. Camilo, sí, sin En el mío. problema. Y en Sí, el tema del video, ¿lo pudieron revisar? ¿Lo pudieron ver? no, El el video, video. el video, Sí, la grabación. Ah, ok, la grabación. Sí, sí la vi estaba por YouTube. Perfecto. ¿Y William la pudo revisar? ¿La pudo ver? no, yo sí no me la dejó, no la vi, mejor dicho. Ah, bueno, es que, bueno, como estamos con el tema de la plataforma nueva, estamos ahí en una curva de aprendizaje. Entonces, estamos ahí como cuadrando bien el tema porque hay veces que no nos funciona, pero bueno. Entonces, en esta ocasión me tocó enviarla por YouTube, pero la idea es que por cualquier medio, pero que ustedes puedan ver el video, la grabación, pues para aquellas personas que no pudieron estar en las sesiones sincrónicas presenciales como están ustedes. ¿Y cómo va este arranque de semestre, muchachos? Cuéntenme, ¿cómo va todo? Pues bien, por mi caso bien. Lo que pasa es que, pues ahorita estaba súper cómodo porque estaba en teletrabajo y tenía la oportunidad, digamos, de terminar mi trabajo y de una vez ingresar a los encuentros. Pero parece que a partir del martes me requieren en la oficina, entonces va a ser un poco más difícil llegar a los encuentros porque siempre es más de una hora de camino. Entonces sí, se torna como harta la cosa, pero pues bueno, nada, ir haciéndole. Y creo que ya se termina de las cuarentenas, yo creo que se tiene que ir terminando y otra vez. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se escucha un poquito como ¿Me entrecortado. están escuchando, muchachos? Ahora sí. William, ¿me escuchas? Camilo, ¿me escuchas? Se escucha entrecortado. Perdón, sí, se escucha. Ah, ahora sí me escuchan mejor. ¿Me están escuchando? Sí, pero sigue escuchándose igual. Lucía, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, profe. Sí, sí te escucho perfecto. Entonces, William, hola, Lucía, ¿me escuchas bien? ¿Me Profe, escuchas ahora sí me escucho. perfecto? ¿Me escuchan? Sí, sí,
leí la noticia del día de hoy, el tema de la exportación de panela orgánica. No, profe, la verdad, no, ni siquiera la encontré. La estuve buscando entre los correos que nos envió, pero no la encontré. La verdad, no la leí. Camilo, ¿me escuchas? William, ¿me escuchas? Profe, no se te escucha absolutamente nada. Se te escucha súper entrecortado. William, Camilo, Lucía, ¿tú sí me estás escuchando bien? No, profe, estoy escuchándote a ratos. Un pedacito te escucho bien y el otro pedacito te lo escucho como robotizado. Lucía, ¿me escuchas bien? Dime, Ahora sí, ¿Cami, ¿me estabas hablando? Sí, te Lucía, ¿me preguntaba escuchas? si me escuchabas. Sí, yo a ti te escucho perfecto. Al profe es el que no escucho muy bien. Lucía, ¿me escuchas? Ahora Pues, sí. sí, también yo escucho bien. Sí, ahora sí te escuchamos perfecto. Perfecto. Entonces, Camilo, arranquemos con el tema de la noticia. ¿La pudiste ver? ¿Pudiste leerla? La verdad, no, profe. No, o sea, acabo de ingresar y pensé de pronto No, profe, te volviste a perder. ¿Es el internet de todos o Cami me escucha bien? No, yo te escucho bien. No, yo A también te mí, escucho bien a ti, pero al profe no. ¿no me están escuchando? Te escuchamos por ratos, pero después la comunicación se vuelve como un poco robotizada. No, definitivamente está terrible, terrible la Sí, comunicación. no, no le escucho nada. No, yo tampoco, pero a ti te escucho perfecto, Camilo. Sí, no, y el profe se escucha así. Que bueno que no se está diciendo, por Dios. Sí, 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 literal, se escucha así. Llegué a pensar que era de pronto mi internet, pero no. No, yo también revisé aquí el internet y todo porque yo dije, bueno, puedo ser yo porque hoy tuve una caída en el internet y Sí, me a mí. desconfiguró todo, totalmente todo. Entonces, puede ser, y no, ya hice el split test y todo y me funciona. Y si me estás escuchando bien, pues no Sí, hay tú también me problema. estás escuchando bien, entonces no es de nosotros el problema. Pero vamos a ver si un poquito de arte el profe de Ujú. pronto puede Puede solucionar. funcionar.
Mientras tanto voy leyendo la noticia. Oye, no, en serio, Cami, yo no la encontré, porque yo sabía que él siempre envía noticias y pues yo ahorita me desocupé del trabajo, no, es más, estaba en una reunión ahorita y la cual terminé súper rápido y dije, voy a leer súper rápido la noticia como para tenerla preparada, pero no la encontré. Mira, ahí puse el link en el chat. Gracias, no sé qué haría sin ti, Camilo. Pues, lo mismo que has estado haciendo toda la vida, porque nada que hacer. Llevamos mi celular. Ok. Sí, ya pude abrir la noticia. Ay, gracias, Cami. Bueno, vale. Oye, Cami, ¿qué pasaría con el profe? No, ni idea. ¿Salió? Sí, ¿cierto? Sí, no está conectado. Los únicos participantes somos tú y yo. Bueno, esperemos a ver. Pero estaba viendo que es un video, son las noticias. Sí. Bastante largo, ¿no? 15 minuticos ahí, dale. No, pero arranca como a los 3 minutos. Ah, entonces voy a adelantarlo, espérame. Muchachos, otra vez, ¿me escuchan? ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, en este momento sí. profe. Tengo aquí un problema con el internet y no, estoy tratándolo de solucionar. Entonces, rápidamente, ¿quién fue la persona que compartió el link de la noticia? Camilo. Fue Camilo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando acá, les decía que como lo vimos la semana pasada, temas de internacionalización, ¿cierto? Que en medio de la pandemia
están siendo exitosos. Entonces, aquí cambiamos de productos, ¿cierto? La semana pasada hablábamos del tema del sector agro, ¿cierto? Sector alimentos, y acá estamos mirando otro producto diferente, que es el tema de la panela. Entonces, como esta empresa colombiana, ¿sí?, a pesar de la situación, ¿cierto? Esta empresa se llama La Mesa Baja Agroindustria, ha logrado encontrar en mercados del exterior una forma y un camino para poder seguir sosteniéndose, ¿sí? Entonces, creo que lo hablábamos la vez pasada que Lucía estuvo en la sesión sincrónica anterior, de que el tema de los alimentos, ¿cierto? Al ser un tipo de productos que siempre se van a necesitar, ¿cierto? Siempre el nivel de exportaciones se va a mantener. Por eso el mes de junio de este año fue tan bueno, ¿sí? Entonces, en ese tema de internacionalización, siempre tenemos que apostarle al tema de los alimentos. ¿Listo? Voy a compartirles a ustedes pantalla y me dicen si están viendo acá el tema de mi diapositiva que dice sesión 2. ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, sí, señora. Aquí Perfecto. Entonces, introducción y lo unimos al tema de la noticia. Cruzar las fronteras de los países con la actividad empresarial se ha convertido en un elemento esencial para la recuperación de las organizaciones y los países. Entonces, como repito lo que les acabo de decir, tema de la venta, en el caso de nosotros, las ventas, las exportaciones, digamos que ha sido el tema de una salida para empresarios colombianos, ¿cierto? Empezar a buscar diferentes mercados para poder vender los productos o los servicios. Dice aquí, dado que les permite sobreponerse a las crisis económicas o financieras. Entonces, como es bien sabido para todos, pues el tema de la crisis económica, tanto económica y financiera, pues está tocando a Colombia y hay que empezar a diversificar y encontrar nuevos mercados para esos productos nacionales para poder internacionalizarlos. Cualquier gerente, líder y empresario necesita conocer y entender los puntos que hacen parte de la estructura del mercado internacional, ¿vale? Les hago una pregunta. ¿Pudieron revisar la última parte del eje número 1? ¿La pudieron leer? Lucía, Camilo, No, William, ¿pudieron? aún no, profe. ¿Y Camilo o William? Bueno, si no la han leído, entonces vamos a empezar aquí a mirar por partes. Lucía, ¿qué crees que es inversión extranjera? Ay, casi no encuentro. Inversión extranjera es el dinero que Sí. colocamos en o diferentes divisas en otras partes del mundo o algo así. No sé. Más o menos. Entonces, cuando hablamos de inversión extranjera, entonces lo dimos por parte, ¿cierto? Aquella inversión, ¿cierto? Que pueden hacer empresas multinacionales, ¿cierto? Con diferentes países, ¿cierto? Para establecer su infraestructura en otro territorio. Entonces, la vez pasada hablábamos de ProColombia, ¿cierto? Que es la entidad encargada de promocionar las exportaciones no tradicionales y las inversiones procedentes del exterior, ¿cierto? Aquellas empresas del exterior, ¿cierto?, que quieran colocar capital en el país, ¿vale? Pero al momento de hacer esa inversión extranjera, se pueden generar ciertos tipos de cambios, ciertas situaciones que pueden colocar en riesgo esa inversión que se está haciendo del exterior, que en este caso quiere ingresar a nuestro país, que quiere ingresar a Colombia, ¿vale? Uno de los riesgos es el riesgo político. Entonces, Camilo, ¿qué riesgos políticos? Perdón, profe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor, que no lo escuché muy bien? Estamos hablando del tema de los riesgos, ¿sí? Y uno de los Sí, riesgos, ¿cierto?, ¿cuál al sería el momento de riesgo hacer político? inversiones. Sí, en el tema de la inversión extranjera, ¿cierto? Un país quiere invertir en otro. ¿Cuál es el riesgo político que se puede generar al momento de que se vaya a hacer esa inversión?
¿cierto? Y colócame, por favor, ejemplos de cómo se generaría ese riesgo. Un riesgo político podría ser, no sé, no, pero ese no sería político. Digamos, alguna barrera que le llegue a poner el país, el país destino a la multinacional en cuanto, no sé, a alguna política de comercio exterior, alguna barrera arancelaria, algo así, no sé, se me ocurre. Entonces empecemos a leer lo que dice ahí. ¿Podría ser algo, profe? ¿Podría ser algo así como que los dos países entren en guerra? Tendría que ver con eso. Dice acá, incertidumbre relacionada con el no pago por parte de un país a la fijación de fechas políticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? Ahí es cuando hablábamos de cuál es la gestión interna que están haciendo los países, ¿sí? ¿Cuáles son esas leyes, ¿sí?, que colocan los países para proteger la inversión que procede del exterior? Entonces, no sé si ustedes recuerdan el caso de Uber. ¿Alguno recuerda ese ejemplo que nos lo pueda traer a colación? Que Uber hubo un momento y dijo que no, nos vamos a ir de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ellos dijeron, bueno, nos vamos de Colombia y retiraron todas las plataformas de Colombia, pero Sí, entonces luego el gobierno se dio cuenta que era un servicio que definitivamente le estaba dejando dividendos al Estado. Entonces volvieron e hicieron un acuerdo con Uber para que ellos regresaran, pero con ciertas normas y políticas que debían cumplir a nivel de pagos de impuestos y otras cosas demás, que inclusive volvieron a ellos a tener en cuenta en los nuevos contratos que hicieron con con los mismos conductores, pero entonces son los conductores los que sí, pagan impuestos. ok. Está perfecto ahí, Lucía. Entonces, ¿cuál fue el problema con ellos? Que las reglas del juego nunca han estado claras con ese tipo de plataformas, ¿cierto? Porque digamos que nuestra legislación, pues nuevamente con lo que yo digo, no ha tenido claridad de cómo legislar este tipo de temas, ¿cierto? Entonces, en principio, Uber tenía unas condiciones de momento, en un momento, el gobierno nacional, ¿cierto?, se las quiso cambiar y ellos dijeron, no, no queda claro, ¿cierto? Se encuentra aquí un riesgo político, por ende, nosotros preferimos, ¿cierto?, salir del país y hacer esa inversión en otro lado. Pero como tú bien lo dices, Lucía, ¿sí?, es una gran multinacional de los Estados Unidos, hay mucho dinero en juego, ¿cierto? Por ende, el gobierno nacional se tuvo que mover, ¿cierto?, para tratar de ajustar las reglas, ¿cierto?, que fueran tanto beneficiosos para nosotros como para ellos, ¿cierto? Entonces, ahí en la parte que dice riesgo legal es bien importante. El tema de como dice abajo, el tema de la expropiación y la guerra, ¿cierto? Es cuando los gobiernos nacionales, ¿cierto?, tienen la potestad para sacar empresas multinacionales de sus países, ¿cierto? Entonces, en ese caso lo vimos mucho en qué países. En el tema de Venezuela, se ha visto en el tema de Cuba, en el tema de Argentina, ¿cierto? En donde si las reglas no están muy claras, pues los gobiernos nacionales, ¿cierto?, tienen la potestad y la facultad para poder sacar esas empresas multinacionales, ¿sí? Entonces, ahí qué es lo que tienen que mirar los inversionistas, ¿cierto? Esas empresas que están en el exterior para poder ingresar a los países, ¿cierto? Mirar cómo están los partidos políticos, ¿cierto? Si quien está liderando el país es un país de izquierda, es un gobierno de izquierda o es un gobierno de derecha, ¿cierto? No es lo mismo que la cabeza del país sea Duque a que sea Petro, ¿cierto? Porque son maneras diferentes de pensar a nivel de política comercial. Seguramente, si en algún momento llega a quedar un país de izquierda, un gobierno de izquierda, perdón, ¿cierto?, al comando del país, entonces las empresas del exterior pues empezarían a mirar qué van a hacer, ¿cierto? Las que están acá y las que van a venir, ¿cierto? Si es conveniente ingresar a Colombia o no ingresar, ¿vale?
riesgos económicos y financieros, para que los unamos ahí de una vez. ¿Cuáles pueden ser los riesgos económicos y financieros, muchachos? El riesgo económico, pues es cuando el país o donde se va a hacer la inversión no tiene como la capacidad para responder. O Es la correcto. multinacional, cuando viene a Colombia, Colombia no tiene la capacidad, no, no, no tiene la capacidad para amortizar todos los compromisos o el riesgo financiero que adquiere ahí. Perfecto, William. ¿Qué dice Camilo, Lucía, respecto a este tema entre riesgo económico y riesgo financiero? Yo lo haría más por el lado de las fluctuaciones de las acciones, las fluctuaciones de las monedas, es más que todo lo vería por ese lado. La fluctuación de la moneda hace parte del riesgo cambiario, ¿cierto? Entonces, en el riesgo económico, ¿qué nos permite saber cómo está un país? El tema de sus indicadores económicos, ¿cierto? Los indicadores económicos. Sí, te escucho. Lo que sería la inflación, por ejemplo, este tipo de cosas que a nivel micro afectan no solamente al bolsillo de las personas, sino también el flujo, digamos, el flujo de la economía como tal. O sea, que no circule mucho dinero, el que la inflación esté bastante alta, en que los precios internos sean bastante altos, entonces asimismo también no habría una competencia en cuanto al dinero que está ingresando, o bueno, la inversión que se esté haciendo. Eso creería yo que es el riesgo. Es correcto. Entonces, los indicadores económicos nos dan un diagnóstico de cómo está el país, ¿cierto? Entonces, el que tú decías, inflación, temas de desempleo, el tema de PIB per cápita, ¿cierto? Entonces, antes de hacer una inversión, ¿cierto? Antes de que un inversionista venga acá a Colombia y quiera tomar la decisión, ¿cierto? De invertir o no, ¿cierto? Tiene que saber cómo están esos indicadores para saber si es beneficioso o no. En el tema del riesgo cambiario, así como lo decía ahí Lucía, ¿cierto? Es cómo afecta las fluctuaciones del tipo de cambio, ¿cierto? El tema de las inversiones que estemos haciendo, ¿cierto? Cómo esa volatilidad, ¿cierto? Va a afectar la inversión que se está haciendo. ¿Sí? Entonces recordemos que, y lo veíamos la vez pasada, el tema, cuando hablamos de riesgo cambiario, ¿cierto? Estamos hablando de procesos de evaluación y procesos de reevaluación. Entonces, Lucía nos recuerda cómo es un proceso de evaluación y un proceso de reevaluación. Perdón, profe, es que no te entendí bien. ¿Me recuerdas qué es el proceso de evaluación en Colombia y cómo es un proceso de reevaluación? Bueno, el de devaluación es cuando la moneda sube y entonces las exportaciones comienzan a crecer. Esa es la devaluación. Se devalúa la moneda, ¿cierto? No, es al contrario. No, ¿Cómo es, Camilo? A ver. no, La moneda local baja respecto Sí. al dólar. Eso es devaluación. sí, exacto. O bueno, así. a otra. Eso es devaluación. Y revaluación es lo contrario. Exacto, sí. Entonces, siendo así, Lucía, la devaluación, ¿a quién beneficia? ¿Al importador o al exportador? ¿Al exportador? No, al importador. ¿Sí? ¿Qué dice Camilo? Sí. La devaluación Sí. al exportador. ¿Por qué? Porque al devaluarse la moneda, la moneda de negociación siempre o generalmente es el dólar. Entonces, al ser más Sí. alto, vamos a recibir, digamos, la misma cantidad de dólares, pero en relación a la moneda local son más pesos por dólar.
Ok, perfecto. Pues ahí ya tienen claro el concepto, ¿cierto? Mientras que la reevaluación, ¿cierto? A quien va a beneficiar es al importador, ¿cierto? Porque al hacer el cambio, ¿cierto? De peso a la divisa, ¿cierto? Va a tener que pagar menos pesos por esa divisa, ¿cierto? Dentro de otros riesgos que existen, ¿cierto? Al momento de hacer una inversión extranjera, ¿cierto? Está el tema del riesgo del mercado, porque al momento de querer ingresar una empresa a otro país, ¿cierto? Se va a tener que enfrentar con el tema de competencia nacional que ya está establecida, que conoce las reglas de juego, y también competencia internacional que pues ya puede tener una trayectoria previa a ese país en el que se está internacionalizando, ¿sí? Por ende, como cualquier empresa que quiera vender en el exterior, es muy importante competir no solamente con precios, sino con calidad, diseño, promoción, formas de distribución y precios de los bienes, ¿cierto? Entonces, dentro de los, para concretar esta parte, objetivos de las empresas multinacionales, ingresar a nuevos mercados. Entonces, Lucía, una empresa colombiana que esté llevando sus productos o servicios a otros países. ¿Empresa netamente colombiana? Sí, colombiana, que esté vendiendo en el exterior. ¿Nestlé? ¿Vestel es colombiana, seguro? Sí, ¿no? No, señora. ¿De dónde es Nestlé, Camilo o William? Eso sí, Es americana, ese si mal concepto sí no es estoy. bastante confuso porque tiene socios colombianos. Eso es empresas, no sé si lo hablamos la vez pasada, ¿cierto? Desde dentro del proceso de internacionalización, ¿cierto? La última fase es cuando la empresa, ¿cierto? La empresa local logra constituirse en otro país, ¿cierto? Abrir su local allá, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son empresas del exterior, ¿cierto? Que arrancaron primero con exportaciones y les fue tan bien y que se constituyeron acá en Colombia. Pero eso es una empresa del exterior, una multinacional que está acá, ¿vale? Entonces, Camilo, Un dime. ejemplo sería como Juan Colombia. Valdés, que tiene tiendas Bueno, de Juan venta. Valdez, perfecto. Juan Valdez, ¿a dónde está exportando? Pues, a muchísimos lados. pues, el mercado más, pues con el que siempre empiezan la mayoría de empresas es Estados Unidos, ¿no? Y acá para los lados de Sudamérica, Chile, creo que también están incursionando. Es correcto, también en Costa Rica, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Entonces, cuando se logran establecer, ¿cierto? Una empresa colombiana se logra establecer en otro país, ¿cierto? Busca también bajar el tema de los costos de producción, ¿cierto? Le sale mejor instalarse en otro país que arrancar a hacer procesos de exportación, ¿cierto? Con eso le permite ser mucho más eficiente en la producción y la distribución de la empresa. Entonces, pensemos en empresas como Alpina, ¿sí? Que está exportando sus productos a países de la Comunidad Andina de Naciones. Para su operación logística es mejor que ellos estén establecidos en esos países, que empiecen a hacer ventas desde Colombia, ¿cierto? Ampliar el ciclo de vida del producto, entonces como lo vimos la vez pasada, entonces ¿cuál es el ciclo de vida del producto? Una introducción, ¿cierto? Entonces se empieza a levantar la curva, se empiezan a hacer unas ventas, ¿cierto? Llega un tope donde el producto no se vende más y posteriormente empieza el declive, ¿cierto? Entonces la idea es que si uno tiene diferentes mercados, ese ciclo de vida del producto va a ampliarse, ¿cierto? Acceso a mano de obra de bajo costo, desaparición de las fronteras físicas, eso es lo que busca el comercio exterior, ¿cierto? De que se quiten las fronteras físicas, ¿cierto? Para que la comercialización con de bienes y servicios sea mucho más fácil y la disponibilidad de recursos claves, ¿listo? Entonces, muchachos, acá tengo este gráfico de que dice diversificación, beneficios de la diversificación internacional. Y quiero que vean esta gráfica de los huevitos, ¿sí? Sí he escuchado alguna vez, sobre todo en el gobierno del presidente Uribe, que decía que no tocaba colocar siempre todos los huevitos en una misma canasta. ¿Por qué decía eso en su momento el presidente Uribe, muchachos? Pues un ejemplo así sencillo sería como Venezuela. Si Colombia hubiera tenido todas las exportaciones con Venezuela, por el momento que hubo el cambio político
la desestabilización política en ese país, nos hubiéramos quedado pues en la quiebra, como toda empresa. La mayoría de empresas que trabajaban con el mercado venezolano, pues les tocó buscar nuevos mercados y comenzar desde cero, por decirlo de alguna manera. Cuando se habla de diversificar, pues es buscar más opciones de comercio, de negocio. En este caso, pues más países para las multinacionales, más opciones de dónde incursionar con sus productos. Es correcto, entonces tú tienes razón, no solamente en países, entonces la noticia de la semana pasada vimos que ya no solamente, como tú lo dices, tiene que ser Venezuela o Estados Unidos, sino que la semana pasada vimos Japón, ¿cierto? Japón, Emiratos Árabes, China, Costa de Marfil, ¿cierto? Entonces es diversificar tanto en el tema, si estamos hablando de procesos de internacionalización, tanto los países como los productos. Entonces la idea es con las noticias es que ustedes vean siempre qué productos estamos exportando nosotros, porque no solamente podemos depender del tema del petróleo, ¿cierto? Entonces ese es el tema, lo importante de la diversificación internacional, ¿vale? Entonces, en esa diversificación de portafolio, ¿cierto? Cuando estamos hablando de activos financieros, ¿cierto? Es importante diversificar por clase de activo. Entonces, recordemos como ejemplos de clases de activos cuáles tenemos. El tema de acciones, el tema de bonos, el tema de divisas, inversiones alternativas, ¿cierto? Entonces, al momento de hacer una inversión, qué importante es, ¿cierto? Que para mitigar el riesgo, ¿cierto? Y como lo vimos en la imagen anterior, ¿cierto? Que podamos encontrar diferentes instrumentos financieros, acciones, bonos, divisas, ¿cierto? Con el propósito de diversificar el tema del riesgo, ¿cierto? Diversificar por geografía, ¿sí? Entonces, qué importante es, ¿cierto? Que empecemos a mirar el tema de las zonas geográficas en donde nosotros estamos haciendo el tema de los negocios internacionales con otros países, ¿sí? Y podamos mirar aspectos claves como lo puede ser el tema de la estabilidad política de los países, los indicadores económicos, como nosotros lo acabamos de ver, ¿cierto? Al principio de la sesión, con el fin de saber en dónde se va a colocar esa inversión. Listo. No sé si recuerdan que la semana anterior hablamos del tema de los acuerdos de libre comercio que tiene firmados Colombia, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene firmados 16 y esta semana entró en vigencia otro acuerdo comercial. ¿Con qué países? Con Irán. No, señora. Ayer nos dijeron, pero Israel. Israel, eso, Israel. Con Israel, ¿cierto? Entonces, ¿Qué tan beneficioso es ese acuerdo comercial con Israel? Dime, no te escuché bien. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué tan beneficioso es ese acuerdo comercial con Israel? O sea, es que nosotros ayer hablábamos de eso con otro docente y pues bueno, yo creo que seguir firmando acuerdos comerciales, como en algún momento Camilo lo dijo, es bastante ilógico para Colombia, ¿no? Porque estamos, tras de que no utilizamos los que tenemos, estamos llenando más y más y más el país de otros productos de otros países. Entonces estamos Pues yendo digamos más ahí, abajo. Lucía, que toca ir por partes ahí, ¿no? Porque digamos que para que un acuerdo comercial entre en vigencia, primero se tiene que negociar y posteriormente se tiene que suscribir. Entonces, digamos que este tema con Israel no es que sea de un día para otro, sino que toda la negociación como tal ya aproximadamente entre 4 y 5 años, ¿sí? En todo el proceso. Claro. Entonces, Pero digamos, una sí, de te escucho. las propuestas, profe, del presidente Duque era no firmar más acuerdos comerciales, precisamente por lo mismo, porque no estábamos aprovechando los que ya teníamos. Entonces, pues ahí se contradice también en su política. Pero no está mintiendo, por lo que yo te digo, porque ya estaba suscrito de gobiernos anteriores, Sí, ¿cierto? claro.
Ujú. Creo que se suscribió desde el acuerdo que se hizo desde el gobierno de Santos, ¿sí? Entonces, él no lo puede frenar de tajo, ¿cierto? En ese tema de la política internacional, él no Ujú. puede llegar a ser presidente y decir, este acuerdo se cae, Pueden ¿cierto? hacer. Ujú. Teniendo en cuenta que para Colombia, Israel es un aliado importante, ¿sí? Sino que entonces, como te digo, se suscribe, ¿cierto? Sí, claro. Pasa por todo un El proceso acuerdo, antes de poder ¿cierto? firmar. Es correcto. Y lo tiene que revisar ¿quién? La Cámara de Representantes, el Ujú. Senado, ¿cierto? Sí, Lo debe pasar revisan, lo por miran, varios. lo pasan a votación y Ujú. posteriormente entra en vigencia. La Corte Constitucional también tiene que hacerle una revisión al acuerdo suscrito para mirar si cumple con los sustentos legales para que pueda entrar en vigencia, ¿sí? Entonces, digamos que esta es una decisión que le compete al Ejecutivo, ¿cierto? Al Legislativo y el Y Judicial, el ¿sí? juicio. Entonces, simplemente el presidente Duque no podía, ¿cierto? Finalizar el proceso, ¿cierto? Es decir, no continuamos con eso, porque a nivel de, lo que yo te digo, a nivel de diplomacia, esa era una jugada que a él no le convenía, ¿sí? Sí, claro. Sino Igual, que él lo dijo en su política de gobierno, dijo, no es conveniente seguir firmando acuerdos comerciales si no estamos usando los que ya tenemos. seguir negociando, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, lo que hay, él tiene que finalizar lo que hay, porque él tiene que, digamos que hay unas políticas que tienen que seguir de un gobierno a otro, ¿cierto? Ujú. Y él no las puede quitar de tajo. Pero desde su gobierno, él no va a seguir generando nuevos acuerdos comerciales con otros países, ¿sí? Por lo que tú dices, porque hay que fortalecer los que tenemos y no Ujú. seguir suscribiendo más y más acuerdos. Pero digamos que aquí él no podía hacer absolutamente nada, porque esa fue una herencia Que le dejaron que él otros, recibió sus de antecesores. gobiernos pasados. ¿Sí? Ujú. Entonces, a él ahí no podía hacer absolutamente nada. ¿Listo? En tipos de mercados financieros, muchachos, que más adelante vamos a profundizar en esto. Entonces, tenemos mercados de capitales, ¿sí? Mercado bursátil, mercado monetario, mercado bancario, mercado de mercancías y mercado de servicios, ¿vale? Entonces, más adelante vamos a arrancar a profundizar en cada uno de estos tipos de mercado. ¿Listo? Les hago una pregunta acá. ¿Ustedes están viendo lo que me están viendo en mi pantalla en estos momentos? Sí, sí, señor. Sí, señor. Espérenme un momento. Aquí, para aquí un momento. Están viendo acá mi pantalla, ¿cierto? No, ahora sí, sí, señor. Sí. Bueno, entonces acá la idea es que yo siempre les traiga ejemplos de procesos de importación y exportación que yo esté realizando, ¿vale? Pues como para que ustedes puedan ver de la teoría a la práctica, pues ejemplos de cotidianos, ¿cierto? De cómo se hace una operación de comercio exterior, ¿listo? Entonces, muchachos, acá vemos el tema de un proceso de importación que en este caso yo estoy haciendo con China. Ahí están viendo el Excelito, ¿cierto? Sí, señor. No, no, Entonces, no. O sea, ahí veo No, no veo el Excel abierto. la O sea, carpeta, pero el Excel no. ¿no están viendo el Excelito abierto? no, 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 señor. No. Profe, qué pena la pregunta. ¿Usted qué cliente trabaja con Colmo? ¿Con qué, perdóname? ¿Con qué empresa trabaja con Colma? Es que yo ¿Con trabajo ahí. Colmas? Sí, Sí, ¿Ah, sí? sí, sí, Camilo yo trabajo trabaja con ahí. Tú Colma. trabajas, Camilo Enciso. Yo trabajo con ellos son partners míos, Camilo. Yo les Ah, ok, llevo, yo soy como un comercial externo de ellos. sí. Entonces Ok. yo a ellos, Camilo, yo a ellos les llevo clientes para hacer procesos ya creo que ahora sí lo ven. ¿Ya lo están viendo? ¿El Excel? Sí, ahora Sí, 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 señor. Pues miren, aquí rápidamente.
revisamos, ¿sí? Entonces acá me pidieron que gestionara las compras internacionales de este tipo de productos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Entonces ven que son pinceles, aquí está como la paleta, ¿cierto? Aquí están las pinturas. Entonces aquí está nuestro proveedor, está la dirección del proveedor en China, ¿sí? Acá está el tariff code, sabemos que es tariff code. Camilo, me imagino que sabe que es el tariff code, ¿cierto? Sí, es la clasificación arancelaria. Es correcto, es la clasificación arancelaria. Entonces, en este caso, las paletas, ¿cierto? Esta paletica con los pinceles se van por una subpartida arancelaria. Entonces, acá tenemos 3. Tenemos la descripción del producto, ¿cierto? El empaque, las cantidades. Entonces, necesitamos 5.000 sets de esos productos, ¿cierto? Tenemos el precio CIF. ¿Recordamos, muchachos, qué es precio CIF? Camilo, William. No, en mi caso no. No, no sé, señor, yo tampoco. A ver, Camilo, ¿qué es el precio CIF? En inglés es Cost, Insurance and Freight, que sería costo, seguro y flete. Es el valor unificado del Incoterm. Es correcto, ¿cierto? Entonces, digamos que en esta negociación, ¿cierto? El proveedor se va a encargar de hacer el tema de la producción, efectivamente, y trasladar la mercancía, de pagar el flete internacional. Como es un Incoterm CIF, el embarque, ¿cierto? El medio de transporte que se va a utilizar es un transporte marítimo, ¿vale? Entonces va a ser de 7.370. Es importante al momento, muchachos, de hacer la cotización del flete marítimo, ¿cierto? Que tengamos el número de pallets, ¿cierto? Las dimensiones de cada uno de los pallets, el peso bruto y el volumen. Ese es un tema bien, bien importante, ¿vale? Entonces ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Ahí claros, ¿cierto? Entonces esta es la negociación que nosotros estamos haciendo con un cliente de nosotros, con un proveedor que está ubicado en China, ¿vale? Pero ojo acá, muchachos, y ahí es cuando por eso me interesa mirar con ustedes el tema de los casos, porque cada importación es un proceso totalmente diferente, ¿sí? Entonces acá, muchachos, el tema de estas pinturas es que estas pinturas tienen que tener un manejo especial. ¿Por qué? Porque esto es lo que se considera como carga peligrosa, ¿sí? Entonces, siempre, muchachos, antes de que uno haga un proceso de importación, le tiene que preguntar a su proveedor en el exterior si la carga que usted va a comercializar es peligrosa o no, porque tiene un manejo totalmente distinto. Y muchas veces, muchachos, al ser carga peligrosa, los agentes de carga no la van a manejar, ¿cierto? Porque tienen que tener unos cuidados específicos para poder manejar la carga correctamente. ¿Listo? Entonces les voy acá a mostrar un documento bien importante que le solicitaron a este proveedor en el exterior. Entonces, miremoslo acá. ¿Están viendo esto, cierto? Esto que está acá. ¿Qué dice SGS? ¿Ahora sí están viendo? No, señor. Ahora sí. Entonces, esto, muchachos, ¿sí? Cuando uno llega a este punto, tiene que pedir una hoja de seguridad, ¿cierto? Entonces, en la hoja de seguridad que ustedes están viendo, ¿cierto? Y dice la identificación del producto, ¿cierto? Cómo es la composición, los ingredientes, porque al momento de consolidar la carga, ¿cierto? El agente de carga precisamente tiene que saber con qué tipo de carga puede juntar esta mercancía, ¿cierto? Con el fin de que no se vaya a generar ningún peligro al momento de hacer el traslado, ¿cierto? Entonces ustedes van mirando y llegan a esta parte donde dice Handling and Storage, ¿sí? Entonces aquí es el manejo, esta información se brinda para saber cuál es el manejo que se le tiene que dar, el agente de carga, qué manejo le tiene que dar a la carga, ¿listo? Entonces esta es la información, muchachos, que es solicitada por el agente de carga para saber si la puede manejar o no la puede manejar,
Listo. Entonces es muy importante que cuando ustedes estén en un proceso de importación, soliciten, pregunten si la carga es peligrosa, ¿cierto? Y que siempre soliciten ustedes la ficha técnica con el fin de que el agente de carga, ¿cierto?, sepa cómo la debe manejar, si es un caso FOB, ¿cierto?, si es que nuestro agente de carga la va a manejar, ¿sí? En este caso específico, muchachos, esta carguita que ustedes les acabo de presentar venía con otra, ¿cierto? El otro proveedor no pudo suministrar la hoja de seguridad, ¿cierto? Al no poderla suministrar, nuestro agente de carga, que en este caso es Coltrans, que Camilo lo conoce, nos dijo, como no tenemos la información correcta, nosotros no podemos manejar la carga. Entonces se tiene que cambiar la negociación de FOB ¿a qué Incoterm se cambiaría, Camilo? ¿Sí? ¿O DP? Camilo. Dependiendo la... Se cambiaría así, ¿cierto? Con el fin de que como nosotros no la podemos manejar, ¿cierto? Pues nuestro proveedor, que es el que conoce la mercancía, pues él la pueda manejar de la mejor manera posible. ¿Listo? Y para finalizar, les voy a mostrar rápidamente el tema de cómo es la cotización que le envía a uno un agente de aduanas y un agente de carga, ¿sí? Entonces, esta información me la envió Coltrans y Colmas, ¿vale? Entonces, Coltrans es una agencia de carga, ¿sí? Y Colmas es una agencia de aduanas, ¿vale? Entonces, Colmas únicamente me cotizó los trámites de importación, ¿listo? Porque no me pudieron hacer la carga. Entonces, dentro de los trámites de la nacionalización que encontramos, ¿están viendo, cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, ellos que nos cobran comisión, gastos, formularios, elaboración de la declaración, manejo de archivo, incorporación, trámite de liberación, riesgo, reconocimiento, gastos en puerto, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que ellos nos van a cobrar a nosotros, ¿cierto? En ese proceso de nacionalización, ¿vale? ¿Para qué también me sirve la ficha técnica, muchachos? Para que yo pueda hacer correctamente la clasificación arancelaria de ese producto, ¿listo? Entonces, con esa subpartida, ¿cierto? Que nosotros ya la clasificamos anteriormente, el porcentaje es del 15%, ¿cierto? O sea, es un porcentaje, o sea, ese tipo de productos, ¿cierto? Sobre todo lo que es el tema de los pinceles y el tema de las pinturas, pagan un porcentaje alto de arancel, ¿cierto? Con un IVA del 19%, ¿vale? Entonces, acá le estamos sumando también el tema del transporte terrestre. Entonces, ellos nos están diciendo que el transporte terrestre es de 830.000 pesos, ¿listo? Entonces, cuando la mercancía llegue acá a Colombia, ¿cierto? Sumando los trámites de nacionalización más el pago de los impuestos más el transporte local, el importador sabe que tiene que cancelar 3.561.65 dólares. ¿Listo? Entonces, otro consejo y otra recomendación, muchachos, es que antes de hacer un proceso de importación, siempre se costee, ¿cierto? Con el fin de saber si para mí como empresa es beneficioso o no hacer ese proceso de importación. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, para que ustedes siempre lo tengan en cuenta y la idea es que siempre traigan casitos de la vida real como para que ustedes toda la teoría la puedan aterrizar, ¿cierto? A operaciones de comercio exterior, ¿vale? Y ya para ir finalizando esta sesión, ¿qué voy a calificar yo? ¿Cierto? ¿Están viendo mi Excelito ahí? Sí. Sí, señor. ¿Qué voy a coger y qué voy a calificar trabajo por trabajo? Tabla comparativa de los conceptos de finanzas internacionales. Yo acá les coloco sí o no, cumple o no cumple, ¿sí? Mapa mental sobre el concepto, las formas y los beneficios de la diversificación. Entonces yo coloco acá sí, no, cumple o no cumple, yo hago una retroalimentación, ¿vale? El texto reflexivo, ¿cierto? Entonces, de igual manera, ¿cierto? Hay uno de los puntos que dice que ustedes tienen que utilizar 4 fuentes. Creo que es en el texto reflexivo, ¿cierto? Me parece. Creo que es el texto reflexivo, pero no estoy seguro. Sí, En el que usted necesita utilizar las 4 fuentes. Entonces, yo me voy a la bibliografía para saber si usted las utilizó o no las utilizó. ¿Listo? Y por último, que usted utilice la norma SAP, ¿sí?
Entonces, digamos que acá es sí, no, ¿cierto? Y después finalmente yo a usted le hago como una retroalimentación general de por qué saco tal nota. ¿Listo? Pues esos son, muchachos, los aspectos que yo voy a tener en cuenta para esta primera calificación, para que ustedes pues los tengan muy presentes, ¿vale? Entonces ahí lo punto clave es leer el eje número 1, ¿cierto? Las lecturas, sacar su trabajo, ¿cierto? Y tratar de entregarlo el último día para la entrega es el lunes, ¿cierto? Tratar de no dejarlo para la última hora, ¿vale? Sino poder hacer la entrega con tiempo. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Ok. Listo, muchachos, entonces todo por hoy. Entonces, la idea es que sigamos manteniendo este mismo horario, ¿cierto? Mismo día y mismo horario para seguir haciendo las reuniones. ¿Listo? Ok, profe. Listo, muchachos, que descansen. Entonces, nos hablamos el próximo jueves. Cualquier duda, pregunta, me la hacen llegar. ¿Sí? Me la hacen llegar por mensajito ahí a través de la plataforma. ¿Listo? Ok. Vale, Profe. muchas gracias, Muchas profe, que gracias. esté muy bien, que tenga muy buena noche. Vale, que descansen. Buenas noches, Vale, hasta luego. chau. Gracias.